Oigan, ¿cómo están? Disculpen por los lentes, pero vengo totalmente intoxicado. En el libro de Hechos dice que cuando el Espíritu cayó, los apóstoles y todos los que fueron en ese momento invadidos por Dios, dice que fueron confundidos por borrachos. Y yo estoy ebrio, lleno de la presencia de Dios. No me importa qué piensas, si estoy borracho o qué, pero creo que todo ser humano está y tiene que estar consciente de lo que tenemos. Dios en nosotros, la palabra de Dios hecha carne en cada uno de nosotros. Eso es lo que te voy a enseñar hoy. Así que prepárate, empieza a mandar invitación a todos tus contactos y nos vemos en unos minutos para continuar con la embriaguez de Dios en nosotros. Amén. Te veo pronto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Gracias por conectarse. Qué bueno que estén acá. Hoy vamos a aprender muchísimo. Tengo algo importantísimo que contarles y comunicarles. Hoy, algunos dirían, vengo como si me hubiera tragado un payaso, pero más que me hubiera tragado un payaso, estoy lleno de la presencia de Dios. Sí, yo, ahí donde me ven, estoy lleno de la presencia de Dios y te voy a mostrar que tú también. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios se ha hecho carne y vive en mí. ¿Amén? Sí, la palabra de Dios se ha hecho carne y vive en mí y en ti también. Te voy a contar cómo. Amén. Oye, algo interesante que me contaron y quiero contarles por qué vengo así muy alegre. Es porque me contaron un chiste y les quiero contar ese chiste para empezar, para que vayan relajándose ahí. Y es más que un chiste, es una pregunta y es interesantísima. ¿Cuál fue el primer ser humano en la historia de la humanidad que tuvo una tablet y estaba conectado a la nube? ¿Ah? ¿No saben? Piensen pues. Moisés tenía unas tablas de la ley y estaba conectado a la nube de Dios. Ríanse. Ja, 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 ja. Bueno, no sé si se están riendo por el chiste o por qué tan mal fue contado el chiste. Anyway, de todas maneras, como les digo, hoy vengo lleno de la palabra de Dios que ya se hizo carne y vive en mí. ¿Ok? Vamos a empezar leyendo algo en el libro de Lucas. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Voy a entrar un poco fuera de contexto, pero voy a empezar en el verso 37. Lucas 1:37. Voy a leer del 37 al 38. Aquí es la historia de cuando el ángel Gabriel visita a María para darle la buena noticia que María iba a quedar embarazada e iba a dar a luz a Jesús. ¿Ok? Y aquí en el verso 37 el ángel le dice, bueno María, esto es cómo va a suceder, y le explica quién va a ser Jesús y todo, y María al final dice, bueno, el ángel le dice a María en el verso 37, María, porque nada hay imposible para Dios. Entonces partimos de ese primer aspecto, nada, absolutamente nada hay imposible para Dios. Y antes de seguir con lo demás, siento que muchas personas en este momento tienen que meditar y parar y tomar un tiempo y a lo mejor quizás
ponerle pausa a este video y meditar en esto que te estoy diciendo. No sé por qué, pero para Dios no hay nada imposible. Y a lo mejor estás en este momento enfrentando una situación difícil, una situación que a lo mejor en términos naturales, en términos humanos, en tu capacidad, parece imposible. Yo no sé qué es. En algún momento u otro, todos nosotros, todo ser humano, enfrenta situaciones que parecen imposibles. Yo he estado ahí y creo que no soy el único. Si tú estás en esa situación en la que parece que esto que estás enfrentando es imposible, quiero que en este momento medites en esto que estoy leyendo. Lucas capítulo 1, verso 37. El ángel se lo decía a María, pero ya sabemos que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y si ya todos sabemos la historia de María, Dios hizo lo imposible en María. Y como Dios no hace excepción de personas, y además la palabra de Dios no tiene fecha de expiración, lo que Dios hizo en María, que era algo imposible en términos naturales, en términos humanos, en este día, ante esa situación imposible que parece, que está frente a ti, que ha estado quizás por mucho tiempo, hoy Dios quiere que sepas que para Dios no hay nada imposible. Medita en esto. Y ahora te voy a mostrar por qué es importante que medites en esto. Que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible y Él va a hacer lo imposible en tu vida. Lo que parece imposible, hoy va a ser posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, Dios, entonces el ángel le dice a María, María, yo sé que lo que tú estás escuchando, esto que vas a dar a luz, que vas a ser madre y además de una manera sobrenatural porque no tienes marido, esta concepción no va a ser una concepción natural, vas a recibir un bebé en tu vientre creado por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo y vas a dar a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Yo sé que en lo natural esto parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que me llamó mucho la atención es lo que María le contesta en el verso 38. Y ahí quiero que vamos a pasar un tiempo en este verso. Después de que María escucha lo que iba a pasar en ella y con ella, y todo lo que iba a pasar y toda la maravilla que iba a pasar a través de esta concepción inmaculada, ¿sí? Y luego María escucha del ángel que el ángel le dice, María, para Dios no hay nada imposible. María responde en el verso 38 lo siguiente, María le dice, entonces María dijo, verso 38, he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, María está diciendo, yo estoy dispuesta a someterme a lo que Dios diga. Eso es lo que María está diciendo al decir, soy la sierva del Señor. Lo único que está diciendo María aquí, dice, yo me someto. Si para Dios esta situación es posible, porque para Él no hay nada imposible, yo me someto al poder de Dios. Y a lo mejor esa es la actitud que tienes que empezar a tomar ante la situación esta que está en tu vida, que es de imposibilidad. Quizás te han asustado con que tienes cáncer y parece imposible en términos naturales. Para Dios no hay nada imposible. Y tienes que tomar esa situación y esa posición de decir, yo voy a someterme a lo que Dios diga, no lo que dice el doctor, no lo que dice el banco, no lo que dice Donald Trump, no lo que dice Biden, no lo que dice el Evo Morales o sabe Dios quién. Yo me voy a someter a lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo María. Yo he aquí, yo soy la sierva del Señor. Un siervo se somete a algo y no cuestiona. No cuestiona cómo va a ser, por qué, pero bueno, es que mira, yo ya he tratado y bueno, el doctor dice y ellos saben, pues han ido a la escuela y bueno, y ahora este virus se está volviendo peor y tengo que hacer un viaje y me están pidiendo que tengo que hacerme la prueba y ahora qué pasa si me va a dar positivo y me va a dar negativo y por dónde me van a hacer la prueba. Entonces, ¿cómo es que puedes enfrentar una situación así? Simplemente aceptando que lo que sea
que Dios dice es lo que va a pasar. ¿Cómo? Diciendo, yo voy a hacer y a aceptar sin condiciones lo que Dios dice. Y eso es lo que María está diciendo aquí ante la afirmación del ángel Gabriel que le decía a María, para Dios todo es posible. Y hoy yo, porque Dios vive en mí y porque tengo la autoridad para profetizar también, mirándote a la cara y a todos los que me están mirando, quiero decir una cosa. Ante esa situación tan poco favorable que está frente a ti, y tú sabes qué es, hoy en el nombre de Jesús yo profetizo que para Dios no hay imposible. Y eso que estás esperando, que has estado incluso tú estúpidamente declarando que no se puede, declarando que no hay solución, y te has pasado las noches en vela, has pasado días enteros meditando y pensando que no se puede, que no hay solución. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, un problema de matrimonio, un problema de amistad, un problema de trabajo, un problema de documentos de inmigración en los Estados Unidos, temor de lo que va a pasar o lo que está por venir o lo que no va a pasar. En este momento yo declaro en el nombre de Jesús que para Dios nada es imposible. Y la voluntad de Dios se va a manifestar a tu favor en esto que tú has llamado imposible. Acuérdate, tú le has estado llamando imposible a esa situación. Dios jamás ha dicho que tu problema es imposible. Así que hoy, haz como María. Que es un ejemplo, o sea, no es la Virgen María, la Santa Inmaculada, no. María era un ser humano como tú y como yo. Aquí está plasmado esto en la Biblia como ejemplo de que un ser humano pudo ponerse de acuerdo con Dios y decir, sea lo que Dios diga. Yo me someto a lo que Dios está planificando. Y Dios tiene buen plan para la resolución de este problema que está delante de ti. Así que hoy ponte de acuerdo y di, haz como María, haz como un ser humano. María era un ser humano. Y tú toma la decisión de decir, yo me pongo de acuerdo con lo que Dios diga. Y la solución a este problema va a venir de acuerdo a como Dios lo ha decretado. Punto. Se acabó. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ya no sigas diciendo, no se puede. Haz como los mexicanos. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Ok? Por favor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, he aquí yo voy a hacer lo que dice. Y punto y coma, dice la Biblia, hágase conmigo, decía María, ella empieza a declarar y dice, que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra, le decía al ángel. Obviamente el ángel no estaba hablando sus palabras, el ángel estaba repitiendo las palabras de Dios. Entonces, cuando María le dice al ángel, hágase conforme de acuerdo a tu palabra, no le estaba diciendo, oye Miguel, que sea de acuerdo a tu palabra. No, María lo que estaba diciendo es, hágase conmigo de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Y el ángel se fue de su presencia. Este verso es tan importante que muchas veces lo hemos pasado por alto. Si María no hubiera emitido estas palabras de la manera en la que lo dijo, yo creo que hoy no estaríamos hablando del nacimiento de Jesús. En este momento que María dijo, hágase conmigo de acuerdo a la palabra de Dios, ese fue el preciso momento y el momento más importante de la historia de la humanidad en el que Dios, el Dios del universo, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, omnisciente, el Dios que está por encima de todo, no hay nada más grande y superior a Él, ese Dios en ese momento, cuando un ser humano llamado María, hace más de 2000 años, ella dijo que se haga de acuerdo a la palabra de Dios, en ese preciso momento, el Dios del universo traspasó las fronteras entre el mundo espiritual y el mundo natural, y se introdujo, el Dios poderoso se introdujo a nuestro mundo, se rebajó a nuestro mundo, se degradó al mundo natural donde vivía y donde vivimos nosotros los seres humanos.
haciéndose carne. Dios no se hizo carne cuando Jesús nació. El nacimiento de Jesús no fue un nacimiento sobrenatural. El nacimiento de Jesús, que no sé si fue en diciembre o cuándo es que nació, y no me interesa el día, la fecha exacta, lo que me importa es que nació. Pero el nacimiento preciso de Jesús, cuando nació, salió del cuerpo de María, no fue el evento trascendental. El nacimiento de Jesús ya fue un evento natural. Lo trascendental, lo sobrenatural, lo poderoso, lo que realmente marcó la diferencia en la humanidad, fue el momento que María confesó y dijo, hágase de acuerdo a la palabra de Dios. Y en ese momento, el Dios poderoso se introdujo a nuestro mundo. Y el momento sobrenatural, cuando Jesús se hizo carne, ese es en este preciso momento, en el momento de la concepción, porque cuando María concibió, en este preciso momento, ahí es donde el Logos se hizo carne, cuando la palabra se hizo carne. ¿Sí me entiendes? Y a partir de ese momento ya era un proceso natural. El proceso sobrenatural, el evento sobrenatural no fue el nacimiento. El evento sobrenatural fue la concepción. Y esa concepción no pudo suceder si María no declaraba y decía, hágase de acuerdo a tu palabra. Ahora, María aquí está usando la palabra, dice, hágase de acuerdo a tu palabra. Ella usa aquí en el original habla de la palabra rema. El original en griego dice rema, palabra es la palabra rema. Hay dos palabras griegas que se usa en la Biblia para hablar, que es traducido en nuestro lenguaje como palabra. La primera es logos, ¿ok? En Juan capítulo 1 dice, y en el principio el verbo era Dios, era con Dios, bla, bla, bla. Ahí usa la palabra logos. Y luego en el verso 14, Juan 1:14 dice, y el verbo y el logos se hizo carne, o la palabra de Dios se hizo carne. Juan está dando el testimonio de lo que había pasado cuando el ángel viene y le dice a María. María aquí dice, bueno, hágase de acuerdo al logos de Dios. Podría haber dicho, hágase de acuerdo al logos de Dios. El logos de Dios es la palabra salida de la boca de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Cuando en Juan habla de que el logos se hizo carne, en Juan 1:14, dice el logos de Dios se hizo carne. La palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, se hizo carne. Obviamente, esto había sido ya hablado por Dios y profetizado por los apóstoles, por los profetas, ¿sí? Pero esa palabra de que un día Dios mismo se iba a encarnar, iba a tomar forma de ser humano, esta palabra, este logos que salió de la boca de Dios, ya había sido predecido mucho tiempo antes, ¿sí? Pero cuando salió de la boca de Dios era logos, ¿ok? Era la palabra de Dios. Juan nos da testimonio, dice la palabra de Dios se hizo carne. ¿En qué momento es que ese logos se volvió en carne? Uno dice, bueno, cuando Jesús nació, no, es en el momento de la concepción. Y Lucas 1:38, marca en tu Biblia, si querías saber cuándo es que María concibió, ese es el día que María concibió. Ese es el día que María quedó embarazada. Cuando le dio la autoridad a Dios de que venga a nuestro mundo y habite con nosotros. Dios comenzó a habitar en nuestro mundo natural cuando María dijo, hágase conforme a tu palabra. Si María no decía, hágase conforme a tu palabra, y ojo, vuelvo, ¿no? María no dijo, hágase conforme a tu logos. María le cambió y dijo, hágase conforme a tu rema. Usó la otra palabra, rema. ¿Cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos es la palabra que sale de la boca de Dios. Si María hubiera dicho, hágase de acuerdo a tu palabra, la palabra de Dios que salió de la boca de Dios, que es perfecta, es buena, seguiría siendo la palabra de Dios, pero no podría cumplir su propósito. La palabra de Dios cumple su propósito en nuestro mundo natural cuando un ser humano decide ponerse de acuerdo con la palabra emitida de Dios. Cuando un ser humano agarra el logos y dice, esto es palabra de Dios, pero es palabra de Dios para mí, y se adueña de esa palabra.
transformándola de logos a rema. Rema es una revelación personal. En otras palabras, yo me adueño de la palabra de Dios. María escuchó lo que dijo el ángel, que venía con la palabra de Dios, ¿sí? El ángel era un ángel mensajero. ¿Un mensajero que trae su propio mensaje? No, un mensajero trae el mensaje de otro. En otras palabras, el ángel estaba trayendo el mensaje de Dios a María. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, María analiza la palabra de Dios traída por el ángel, pero María dice, ok, este es el logos de Dios, esta es la palabra de Dios, pero ahora yo voy a adueñarme de esta palabra, porque esta palabra ha salido de Dios y esta palabra es para mí. Y María, en ese momento, al adueñarse de la palabra, al decir y aceptar que esa palabra salida de la boca de Dios, el logos salido de la palabra de la boca de Dios, ahora no solamente es logos, sino que ahora yo le voy a cambiar de forma y ahora ya no es solamente logos, pero es rema, porque ahora es algo personal para mí. Y cuando yo lo hago algo personal en mi corazón, luego le doy vida con mi boca. Y eso es lo que hizo María. Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que Jesús iba a morir y resucitar por toda la humanidad. Pero para morir y resucitar, primero tenía que nacer. Y para nacer, primero tenía que ser concebido. La vida de Jesús, en la vida y muerte y resurrección de Jesús han habido dos eventos sobrenaturales. El primero fue la concepción, esa concepción sobrenatural que solamente Dios podía producir. Por eso el ángel recalca y dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces el primer evento fue Dios invadir nuestro mundo natural. Cuando María se puso de acuerdo con la palabra, ella se puso de acuerdo, la tomó y dijo, esto es para mí. Y luego de la abundancia del corazón de María, María dijo, que se haga como tú quieres, papá. Y en ese momento pasó algo majestuoso. Jesús fue concebido, el Verbo se hizo carne. Y el otro evento sobrenatural en la vida de Jesús no fue su nacimiento, tampoco fue su muerte. Porque es natural para el ser humano nacer y morir. ¿Estás de acuerdo? Lo sobrenatural en la vida de Jesús, donde un ser humano no puede hacer nada para resolver la situación, fue la resurrección. Por eso dice, el poder que levantó a Jesús de la muerte también nos va a dar vida a nosotros. Comenzó con algo sobrenatural que solo Dios puede hacer y terminó con algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Y tú y yo estamos metidos en esa vida sobrenatural. El problema que tú tienes hoy, eso que has llamado imposible, son peanuts comparado al poder que tuvo que ser usado para primero concebir a Jesús, y no solo eso, sino para poder resucitarle. La concepción y la resurrección, solo Dios podía hacerlo. Ningún ser humano tuvo nada que ver con eso, excepto ponerse de acuerdo con lo que Dios había declarado. Una vez que el ser humano se pone de acuerdo, en este caso María se puso de acuerdo, Dios hace lo imposible. Para la resurrección, Jesús mismo se tuvo que poner de acuerdo en calidad de ser humano. Porque él iba diciendo por ahí, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, colgado de un madero. Es necesario que muera, pero voy a resucitar. Nadie pone mi vida si no yo la pongo. Nadie toma mi vida si no yo la pongo, pero yo también la voy a levantar. Él estaba dándole vida. Él, con su calidad de ser humano, estaba haciendo lo mismo que María decía, sea de acuerdo a tu palabra, sea de acuerdo a esta rema, a esta revelación que yo tengo, para que yo sé que voy a resucitar. Porque Dios es el Dios de imposibles. ¿Sí me entiendes? Pero para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de María, que era el nacimiento de Jesús, para que Jesús resucite, María y Jesús, los dos tenían que haberse puesto de acuerdo con la palabra de Dios. Para que
exista una resolución, una solución positiva para este problema que estás enfrentando, tú tienes que ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que existir ese remedio, decir que sí, lo que Dios ha dicho que por sus llagas soy sano. Eso es para mí. Dios ha dicho que Él se hizo pobre para que yo sea rico. Dios ha dicho que estoy protegido al entrar y al salir. Eso es para mí. Dios ha dicho que si me hace falta sabiduría que yo le pida, eso es para mí. Dios me ha hecho cabeza y no cola, eso es para mí. Cuando tú aceptas lo que Dios ha dicho de ti, entra en tu corazón y se convierte en rema, una revelación, algo que tú has aceptado, entonces luego tú le das vida con tu boca. En Romanos capítulo 10, el verso 8 en adelante, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, serás hecho completo. Pero dice, esta es la salvación, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. No para que mágicamente ahora te vayas al cielo, sino para que de una manera sobrenatural la palabra de Dios tenga autoridad para operar en este mundo natural. Y lo que le da autoridad a la palabra de Dios para que pueda ser efectiva en nuestro mundo natural es tu corazón y tu boca. Y así como María, ella tuvo que creer y aceptar la palabra de Dios como algo que había salido de la boca de Dios, pero específicamente para ella. Y toda la palabra de Dios ha salido de la boca de Dios para tu beneficio. Y eres tú quien tiene que aceptar y adueñarse y apropiarse de eso, sin cuestionar. Quizás no entiendas cómo. ¿Tú crees que María entendía cómo iba a pasar esto? En su ignorancia le pregunta al ángel, oye, pero yo no conozco, no tengo marido. ¿Qué van a decir de mí? No sé, ¿qué pasaría por la mente? Pero al final ella se despojó incluso de lo que ella entendía o no entendía y dijo, en otras palabras, está diciendo, yo no entiendo cómo va a ser esto. Tú me has dicho que para Dios no hay nada imposible. Eso es para mí. Y si Dios dice que es así, yo acepto que para Dios no hay nada imposible. María en el verso 38 estaba aceptando que para Dios no hay nada imposible. Ok, ahora, ¿tú tienes una situación imposible frente a ti? ¿Qué es lo que Dios dice de esa tu situación? Es tiempo de que hoy, porque Pablo decía, hoy es el día de salvación, hoy es el día de recibir lo imposible. Pablo dice, hoy tú tienes que aceptar que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Tú te adueñas de esa palabra y empiezas a darle vida con tu boca. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo sigo declarando para ti, para mí, para todo y para siempre, para Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo levantar a Jesús de la muerte, ¿cómo no me va a dar solución a esto que está enfrente de mí? Y Él no hace las cosas a medias. Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar, de lo que podemos pensar o aún de lo que somos capaces de pedir. Dios es eso. Dios hace abundantemente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adueñarte de esa palabra. Aceptarla. La Biblia no dice que entiendas la palabra, dice que la aceptes. Jesús decía, para disfrutar del reino de Dios, hay que hacerse como niño. No porque vamos a estar... No, hay que sacarse el dedo de la boca, pero un niño acepta lo que el papá le dice sin cuestionar. El papá le dice, la pared es negra y la pared es blanca, pero el papá le dijo, la pared es negra, el hijo dice, ok. Y desde ese momento, aunque la pared sea blanca, para el niño la pared ya es negra. Y esa es la actitud que tenemos que tener ante la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que estás sano y por sus llagas has sido sanado, lo único que tú tienes que decir es, ok. Y cuando digas, ok, así como aunque parezcas un bebé, es lo más poderoso que puedes hacer en tu vida, porque en ese momento estás transformando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que salió de la boca de Dios, cuando tú dices, ok, que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra, en ese momento transformas la palabra de Dios, el logos de Dios, la transformas en rema. Y transformas y le das tú el poder a la palabra de Dios para que la palabra de Dios cumpla con su propósito.
La palabra de Dios salió de la boca de Dios, como dice en el libro de Isaías, el capítulo 55, 10. Que la palabra de Dios sale de su palabra y no vuelve a Dios vacía, sino cumple con su propósito. Pero la palabra de Dios no puede cumplir con su propósito hasta que la palabra de Dios reciba la autorización de un ser humano. Esto es para tu Facebook. La palabra de Dios no puede cumplir con su propósito hasta que un ser humano se ponga de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces el logos de Dios es transformado en rema, en una revelación, y ese rema de Dios es el que le da vida a lo muerto. ¿Ok? Abraham tuvo que pasar lo mismo. Abraham tuvo que creerle a Dios. Y esa su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando Abraham le creyó a Dios, la palabra de Dios no solamente era el logo de Dios, sino que fue transformada en rema y dio vida a los muertos. Porque dice, Dios es el que da vida a los muertos. Amén. Pero todo esto solamente sucede a través de la palabra de Dios. Al empezar el video les hablaba entre broma y broma que yo estaba ebrio de la presencia de Dios. La presencia de Dios ya está en todos nosotros. ¿Por qué? Porque hace muchos años la palabra de Dios, el logos de Dios, el verbo se hizo carne. En ese momento que un ser humano se puso de acuerdo. Y eso abrió la puerta para que Dios, después de la resurrección de Jesús, envíe de su Espíritu y llene a todo ser humano con su presencia. Aquellos que primeramente se dieron cuenta y aceptaron que Dios estaba en ellos, dice que estaban como ebrios, pero no porque estaban borrachos, sino simplemente porque estaban 100% empapados, conscientemente de la presencia de Dios. Y esa es la vida que tenemos que tener todos nosotros, conscientes cada segundo de que el Dios de lo imposible está en nosotros. Pon eso a tu Facebook. El Dios de lo imposible está en nosotros. El Dios de lo imposible está en nosotros. Y si el Dios de lo imposible está en ti, ¿qué crees? Lo imposible en tu vida es posible. ¿Amén? ¿Te vas a poner de acuerdo con esto? La decisión es tuya, de nadie más. La decisión es tuya. El problema es que te has estado poniendo de acuerdo con mucha otra basura. Te has estado poniendo de acuerdo con lo que dice el doctor, con lo que dice el banco, con lo que dice inmigración, con lo que dice tu vecina, con lo que dice CNN, con lo que dice, qué sé yo, tu abuelita. En lugar de ponerte de acuerdo con todo eso y adueñarte de esas palabras y ponerlas en tu corazón, ponte de acuerdo con lo que Dios ha dicho de ti. Ponte de acuerdo y dale vida. Tiene que nacer en ti esa palabra. Así como tuvo que haber una concepción literal de Jesús en forma de un feto de ser humano, cuando tú te pones de acuerdo con lo que Dios ha dicho, hay una concepción en tu corazón. Y el nacimiento de lo que Dios ha dicho es cuando tú le das vida con tu palabra. En lugar de decir, no se puede, está difícil la situación. Y para Dios no hay nada imposible. Que se haga de acuerdo a tu palabra. Amén. Entonces, otra vez, quiero terminar diciendo lo que decía al principio. Yo estoy seguro que hay algo imposible en tu vida en este momento. Es momento que le des vida. Que le permitas a Dios que le dé vida a lo que está muerto. Poniéndote de acuerdo y adueñándote de lo que Dios ha declarado y declara de ti por siempre. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de expiración. Y lo que Dios ha declarado de ti desde antes de la fundación del mundo nunca va a cambiar. Pero sí, la manifestación de esto depende nada más que de ti, de tu cooperación con la palabra de Dios. Y hacerte humilde y simplemente decir, no entiendo, no sé cómo, pero esto es para mí y que se haga de acuerdo a tu voluntad. Y hoy es el día de lo imposible. Amén.
prepárate a recibir lo imposible en tu vida hoy. Y por favor, cuéntame, quiero escuchar de ti, quiero que me digas qué es lo imposible que Dios ha resuelto hoy, porque yo sé que hoy Dios está resolviendo muchas cosas imposibles. En el nombre de Jesús. Espero tus comentarios. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias. Chao, chao.